La experiencia, según John Dewey, se produce en continuidad y transacción con la naturaleza, esto es, entre un organismo vivo y su medio ambiente, al cual se está adaptando constantemente, actuando del modo más adecuado para no solo sobrevivir, sino intensificar su potencia vital y perfeccionarse. Explicaremos el papel que juega esta idea en tres dimensiones fundamentales, a saber, la epistémica, la ética y la estética. En ellas, las distinciones tradicionales entre praxis, poiesis y teoría se difuminarían, dado que las tres dimensiones contienen aspectos tanto prácticos como productivos y teoréticos. En la dimensión epistémica, de acuerdo con esta aproximación al concepto de experiencia, se ve cómo el proceso de conocer requiere de una investigación inteligente mediante la aplicación del método científico a la resolución de problemas prácticos. Como Dewey nos explica en varias de sus obras, este modo de proceder involucra, en todos los casos, 6 pasos diferentes. En primer lugar, la constatación de una situación indeterminada en la experiencia que rompe con la inercia con que discurre la vida del organismo y plantea una duda. En segundo lugar, el reconocimiento de un problema al que la investigación podría dar solución, como por ejemplo en estos momentos encontrar una vacuna efectiva para hacer frente al COVID-19. En tercer lugar, la invención de hipótesis que pudieran resultar resoluciones viables al problema previamente detectado. A continuación, una detenida y cuidadosa deliberación razonada con respecto al significado que estas eventuales soluciones pudieran tener en relación con el problema planteado y con el resto de nuestras convicciones, junto con la aplicación de los resultados de esa deliberación a los hechos de la situación analizada y, finalmente, la aceptación de la explicación científica o de sentido común que sea capaz de reducir provisionalmente la indeterminación que planteó en un principio la situación de la que partíamos, ya que el flujo de los acontecimientos y las experiencias están en constante cambio y hará que necesitemos poner en marcha otro proceso de investigación y revisión crítica. En la dimensión ética apreciamos cómo los valores son constructos, fruto de un proceso de evaluación y que los hechos morales no preexisten a nuestro juicio sobre los fenómenos. Nuestros valores deberán, por tanto, poder ser revisables como hipótesis provisionales y no reificados, esto es, cosificados en hipóstasis, como los escolásticos medievales hicieron cuando hablaban del verum, bonum y pulcrum, esto es, lo verdadero, lo bueno y lo bello. En este caso, la experiencia y la madurez resulta ser un grado, como comúnmente se dice, ya que una persona experimentada en ciertos ámbitos de la vida sabe más y podrá actuar de modo más adecuado que otra inexperta y carente de tal sabiduría práctica. En la dimensión estética comprobamos la continuidad entre los procesos de la vida cotidiana y la posibilidad de experimentar satisfacción estética en tanto que consumación de ciertos procesos artísticos o artesanales cuando son realizados con cuidado y dedicación. Las artes, las técnicas y las ciencias son procesos significativos y hasta poéticos, que sirven para producir y vehicular experiencias compartidas, que intensifican nuestras vidas. Tan solo la división entre clases sociales y la consiguiente división del trabajo será la que separe drásticamente estos procesos, privando a los productores del momento de consumación estética inherente a sus labores y haciéndoles resignarse al mero momento del consumo y del trabajo servil. Esta sería una concepción perniciosa y contraproducente que habría que criticar, ofreciendo un nuevo proyecto reconstructivo y propositivo que reconcilie todas estas facetas, en aras de mejorar nuestras vidas en comunidad y en su cotidianidad. Por todo ello, vemos como la experiencia es para John Dewey el escenario entero de la acción humana y de los fines y necesidades que ella pone en juego y que le proporcionan su sentido. Es la arena sobre la que se deciden la supervivencia y el progreso humanos, y el verdadero y único contexto para una reflexión filosófica sobre el conocimiento, los valores y la felicidad humana, entendida como human growth o crecimiento e intensificación de la potencia de las vidas.